Buenas tardes, nuevamente aquí en el programa Gestionando Empresas. Vamos a tocar un tema bastante álgido en cuanto a las decisiones que toma una empresa, que es los riesgos que pueden tener y su implicancia al momento de tomar decisiones. Para lo cual hemos invitado al ingeniero Mauricio Zapata, que en esta oportunidad nos va a hablar sobre lo que significa la actuaria. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué significa actuaria y cuáles son los conocimientos específicos de un actuario? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros del Perú por invitarme. Es un placer para mí estar acá. Bueno, para hablar de actuaría, primero que todo, lo que hay que definir o por lo que hay que empezar es con decir qué significa riesgo. Entonces, riesgo, según Basilea, que es el ente supremo que define riesgo y la metodología y los elementos a seguir para un sistema administrativo de riesgo, riesgo lo define como la posibilidad de incurrir en pérdida. Existen, digamos que otras definiciones de riesgo que de algún punto de vista pueden ser acertadas, pero digamos que la posibilidad de incurrir en pérdida es la que más se acerca con respecto al cumplimiento de un sistema administrativo de riesgos y con lo que se puede enfrentar un sistema administrativo para minimizar el riesgo. Ahora, el riesgo se compone de dos elementos básicos, que es la probabilidad del impacto, y digamos que desde ese momento es de donde se empieza a hablar de un concepto que se llama actuaría. La probabilidad, existen dos tipos de probabilidades, que es una probabilidad cuantitativa, la cual se puede sacar a partir de historia, y existe también otra probabilidad, que es la probabilidad del conocimiento experto, que digamos que es una parte complementaria de lo que se trabaja en temas actuariales. Y también por su otra parte existen dos tipos de impactos, un impacto que es cuantitativo y otro impacto que es más cualitativo. Entonces, digamos que siempre es bien conocido por las personas que trabajan en la administración de riesgos que el impacto cualitativo también se convierte al final de todo en un impacto cuantitativo. El dejar de vender, el dejar de cumplir objetivos, el dejar de cumplir con un proyecto, al final de un tiempo se convierte en dinero para las empresas y es un dinero que impacta los estados financieros y por tanto tiene que tenerse en cuenta. Esto es, digamos, que los dos conceptos que incluyen al riesgo desde la parte de medición, pero antes que eso existe algo que se llama un sistema administrativo de riesgos, y un sistema administrativo de riesgos incluye una metodología, y es una metodología que es parte de 4 etapas fundamentalmente, que es la identificación, medición, control y monitoreo, en las cuales está muy bien descrito qué se tiene que hacer en cada una de ellas para cualquier tipo de riesgos que estemos hablando, ya sea para riesgo operativo, riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, el riesgo propio actuarial, y además de eso existen unos elementos que complementan esta metodología para que se pueda llevar de una manera efectiva dentro de una organización. Ahora, si hablamos de un tema específico como es el riesgo actuarial ya se basa y está más enfocado en los seguros y en las pensiones, sin dejar de un lado también la administración y una buena aplicación de la metodología para gestionar los riesgos desde una manera estadística en otros tipos de compañías que no necesariamente estén vinculadas tan directamente con lo que es el riesgo de seguros y el riesgo en las pensiones. ¿Nos podría explicar un poco más sobre la metodología de riesgos y qué impacto tiene dentro de las empresas de aplicación de la misma? Claro, cuando mencionaba la parte de la metodología, después de una definición del riesgo y después de un conocimiento del riesgo, la metodología se basa en 4 etapas fundamentalmente, como lo habíamos nombrado, que es identificación, medición, control y monitoreo. En cada una de ellas está bien descrito lo que se tiene que hacer con respecto a cada uno de los riesgos. De hecho, Basilea tiene muy buena teoría con respecto a cada uno de los riesgos, de cómo tratarlos, ya que los riesgos se pueden tanto minimizar como también se pueden
se pueden transferir o como también se pueden por medio del outsourcing o transferir a otras áreas en caso de estar hablando de un nivel un poco más bajo en cualquier compañía. Como también se pueden obviar y se puede no hacer nada con respecto a ellos, depende del costo que atraiga contratar un seguro o alguno de esos tipos de operaciones que se puedan hacer. Pero dentro de lo más importante a nombrar en este momento es que lo primero para conocer un riesgo, lo primero con lo que se debe empezar es con el conocimiento, con el conocimiento y la definición de los procesos y del riesgo en sí, porque definitivamente parte de la solución del problema está en el buen conocimiento del problema y en la definición del mismo. Entonces, al conocer bien el riesgo, cuáles son las variables que lo componen, ya de ahí, desde ese momento, empezamos a concretar y empezamos a conocer una parte de la solución del riesgo. Entonces, dentro de la identificación está el conocimiento del riesgo y luego viene una etapa que digamos que desde el punto de vista actuarial es más importante, que es la medición del riesgo, en donde nos metemos en los dos conceptos más importantes del mismo, que es la probabilidad del impacto. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de seguros de vida, ya para llevarlo un poco más particular al tema de los seguros, entonces ya ahí empezamos a conocer algunas variables o algunas herramientas, como por ejemplo las tablas de mortalidad. En algunos países, en algunas poblaciones tenemos unas tablas de mortalidad definidas, en otras poblaciones no las tenemos. No necesariamente tiene que ser hablando de seguros de vida. Puede ser también hablando de seguros generales. ¿Cómo conocemos la probabilidad de que exista un incendio? ¿Cómo conocemos la probabilidad de que exista un terremoto? ¿Cómo conocemos la probabilidad de que exista un robo, una deshonestidad, un caso de responsabilidad civil, un caso de choques en los carros, que es un ramo que tiene bastante importancia dentro de las empresas de seguros? Digamos que existen herramientas para que nosotros podamos cuantificar esa probabilidad, si lo necesitamos para un grupo específico o una población específica, o si lo necesitamos para algo en particular, puede ser para una persona en particular, dependiendo de su género, dependiendo de su edad, dependiendo de si viene de alguna población. Actuarialmente podemos utilizarla para cuantificar cuál es la probabilidad de que la persona se muera, por ejemplo, en los próximos 2 años, en los próximos 3 años, en los próximos 5 años o más, y con los cuales podamos utilizarlo para poder calcular efectivamente una prima. Esta prima también va amarrada al segundo concepto de riesgo, que es el impacto, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que se asegura por $100,000 que una persona que se asegura por mucho más dinero. Entonces, digamos que el impacto y la probabilidad están amarrados a que matemáticamente también lo podamos escribir, lo podamos transformar a un cálculo de una prima. No solamente de hecho de una prima, sino que también podemos hablar en ese caso de algunos temas específicos que conciernen a las matemáticas actuariales, como son el cálculo de las reservas. Las reservas son unos cálculos específicos que se hacen en las empresas de seguros y de pensiones, que sirven para que infieren sobre los gastos diferidos, y es una cuenta de balance, por tanto tiene tanta importancia en este momento, y financieramente de hecho tienen tanto nivel de importancia, sobre todo porque no se sabe, probablemente no se sepa cuál es el gasto en 100% de nivel de confianza, sino que desde algún punto de vista se conoce la probabilidad y el impacto, pero de todas maneras se tiene que inferir de alguna manera, porque es un gasto diferido y hace parte de lo que debe conocer la empresa en ese caso. Bien, ¿y en qué tipo de industrias se puede aplicar la actuaría y de qué manera? Bueno, la actuaría no solamente se centra, como estaba hablando, se centra solamente en seguros y pensiones. La actuaría, de hecho, tiene una gran aplicación en riesgo de crédito. Es muy importante, sobre todo en los casos en los que se necesite realizar scoring de crédito, como por ejemplo un banco, o por ejemplo una empresa, digamos, que no sea tan grande como un banco, sino una empresa financiera que venda sus productos cobrando algún tipo de interés, con un plazo definido, todo este tipo de variables que utilice la empresa financiera. Entonces, en el momento en el que se acerca un cliente
y quiere acceder a su producto bajo un régimen financiero en el que le cobren una tasa de interés y a un tiempo específico, pues desde ese momento ya se tiene, por medio del perfil del cliente, ya se tiene que definir si es un cliente bueno o es un cliente malo, ¿no? Entonces para eso se necesita conocer un poco, si es dentro de lo más posible, se necesita conocer la historia se necesita definir clientes con perfiles homogéneos y perfiles también heterogéneos para conocer si ese tipo de perfil que se me está presentando de esa persona se tiende a comportarse como un cliente bueno o como un cliente malo, y por tanto cuál es la pérdida esperada o lo que yo espero perder de esa persona dependiendo del valor que deba a través del tiempo en la compañía bajo un sistema financiero. Bien, ¿podrían nombrarnos algunas aplicaciones que se pueden dar sobre el cálculo actuarial? Claro, de hecho, bueno, hace poco tuve la posibilidad de hacer un cálculo específico para un seguro de vida, y un seguro de vida no solamente son los seguros de vida en los que si pasa la muerte, entonces se paga el valor asegurado y ya, ahí se termina el contrato con la empresa de seguros. Digamos que los seguros de vida últimamente, bueno, y pues dentro de la parte comercial entre las empresas de seguros está bien visto que cada una de ellas está en una parte en la que se desarrollan nuevos productos de vida, o no necesariamente, sino productos de riesgos generales, en los cuales se pueda salir antes de la competencia para ganar un poco de mercado y para tener un poco más de posicionamiento. En los seguros de vida, sobre todo, hay algunos productos que incluyen algunos beneficios, como por ejemplo es el beneficio de estudios futuros para las personas que tienen muy corta edad en este momento, los recién nacidos. Entonces están vendiendo ahora productos para personas que quieran ahorrar y quieran tener un presupuesto después de un tiempo para algún interés específico. Entonces digamos que todo eso ha hecho que la parte actuarial, la parte de las matemáticas actuariales tomen mucha importancia, sobre todo porque hay que calcular cuál era la rentabilidad y cuál es la pérdida esperada para las personas dependiendo de sus perfiles, y por eso nombraba los perfiles homogéneos a los cuales se deben conocer. Digamos que a partir de una buena definición de las variables de edades y todo esto, se puede llegar a una buena cuantificación del riesgo. Ahora, un ejemplo que puedo nombrar en este momento sobre un cálculo específico es, yo mismo me acerqué a una empresa de seguros, en la que pedí una cotización para un seguro con ahorro justamente, y quería saber cuánto tendría que pagar mensualmente por este tipo de producto, y quería ahorrar en 10 años, quería ahorrar $100,000. Con este producto actuarialmente se calculó, y digamos que a partir del riesgo siempre de un cálculo actuarial, hay una porción que se lleva a la compañía por gastos operativos y también por algunos otros conceptos como utilidades y desviación de pérdida esperada. Esos conceptos, en lo más normal que se maneja el mercado, puede variar entre un 20 y un 30%, y bueno, un ejercicio que se puede hacer justamente es calcular el riesgo y calcular esos porcentajes, saber cómo se están manejando para las empresas de seguros. En Perú se están manejando aproximadamente unos porcentajes un poco más altos, que son el 35%, que lo que hace es que las empresas de seguros están cobrando un poco más, digamos, con respecto al riesgo verdadero al cual está expuesto. Y bueno, digamos que eso se puede un poco afianzar con los cálculos actuariales para conocer el riesgo a los cuales se está expuesto por cada uno de los productos. Ok, le agradecemos su información que nos ha dado sobre la parte del cálculo actuarial, sobre todo para la toma de decisiones. Hoy en día, en que las empresas, dada la misma competitividad que hay en el mercado, tienen que tomar decisiones, y estas decisiones van amarradas de un riesgo financiero, un riesgo económico que debe de asumir la empresa. Eso es todo por el momento. Ya a una próxima oportunidad estaremos gestionando empresas. Buenas tardes.